Lo mejor de Héctor Rosales. Destacamos lo mejor de las últimas 2 semanas. De último momento. Denuncian traición del ministro Pérez Dayán, quien le pasaba ilegalmente los proyectos de sentencia al narcofiscal de la República, Alejandro Gers Manero, dijo que vota contra invalidar la narcoreforma judicial que exige López Obrador. Dijo que los ministros no tienen ninguna facultad para declarar la constitucionalidad de la narcoreforma de AMLO. Dijo. En mi concepto es totalmente improcedente, por más que me intente de convencer en lo contrario, y lo digo con todo respeto, dijo. Además dijo que es una insensatez la reforma, pero que es más insensato desecharla. Tras decir esto, se sospecha votará porque siga la criminal elección de jueces por grupos criminales, pese a que a las cercanías de la corte hay miles de personas manifestándose exigiendo que la reforma de AMLO sea desechada por ser nociva. En Ciudad de México. Morena impone la legalización del aborto con la eliminación de 2 artículos del Código Penal 144 y 145, esto no es aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la diputada panista América Rangel que este es un crimen de proporciones gigantes. Con esto se permite en Ciudad de México abortos hasta los 9 meses de gestación, que es abiertamente asesinar niños después de nacer. Amenaza Donald Trump con romper la narcoalianza de Claudia Sheinbaum con el cártel de Sinaloa. La bonita presidente de México dijo con burla: Trump tendrá que combatir a los cárteles de la droga y frenar la migración, o de lo contrario la castigará con impuestos de más del 25, 75, e incluso 100%, destruyendo las principales ganancias del gobierno criminal de Sheinbaum en exportaciones a Estados Unidos. Dichos recursos que usa Sheinbaum para comprar votos y corromper el país. Lo mejor de Héctor Rosales. Ministro Lainez Potisek considera que si Claudia Sheinbaum no respeta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser destituida, aplicando el principio de supletoriedad cuando alguien en amparo comete un desacato judicial siendo funcionario público, comentó en Heraldo Radio. Corrupción. Con AMLO más del 50% de los gastos no se comprobaron, son gastos por más de 191.000 millones de pesos, denuncia la Auditoría Superior de la Federación, que en sus 20 años de existir nunca había visto algo parecido. Se sospecha este dinero público fue robado mediante varios esquemas de estafa maestra. Confirma robo a México. Sheinbaum dice que tomó 400.000 barriles de petróleo y los desvió a Cuba gratis, vale más de 602 millones de pesos mexicanos el cargamento de petróleo. Burlándose de México, Sheinbaum dijo que estos 602 millones de pesos es muy poco para todo lo que puede tomarse de México. Pero dígame usted, ¿le parece que México con la crisis que tiene está para andar regalando el petróleo y millones de pesos? Si usted va a Pemex, ¿le regalan 602 millones de pesos mexicanos? No. Entonces Pemex no es de los mexicanos. Previamente López Obrador robó de Comisión Federal de Electricidad más de 112 toneladas de equipos y materiales eléctricos a Cuba, con valor superior a los $711.000, equivalentes a 12,8 millones de pesos. Y peor aún. El gobierno de López Obrador roba mes con mes 490 millones de pesos que se le dan directamente al gobierno de Cuba como pago por los falsos médicos cubanos. Esto además prueba que no existe ningún bloqueo a Cuba. Como consecuencia de estas acciones criminales contra México, un banco de Estados Unidos acaba de negar un préstamo por más de $800 millones a Pemex. Represión y autoritarismo. Sheinbaum ordena cerrar el paso al Zócalo de la Ciudad de México a manifestantes que apoyan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con López Obrador Pemex perdió 2.7 billones de pesos, esto sin considerar las pérdidas por inflación. Lo mejor de Héctor Rosales. Desabasto de gas.
En Chiapas y Yucatán desabasto de gas LP, cierran planta de gas, graves problemas en Pemex hechos por López Obrador durante 6 años han ocasionado desabasto, ahora exigen que la planta de Pajaritos les abastezca, porque el gas es necesario para todas las tareas cotidianas. Lejos de la mentira del rescate a Pemex, es López Obrador quien ha terminado por dañar aún más a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. López Obrador, expresidente de México, fue vilipendiado en redes sociales al compararlo como fue cobarde y nunca se quiso reunir con los damnificados del huracán Otis en Guerrero en 2023, y como Su Majestad el Rey de España Felipe VI fue en persona a reunirse con los damnificados del huracán Dana en Valencia, España, pese al riesgo de que fueran agredidos, incluso linchados por las turbas furiosas porque la ayuda ha llegado retrasada por acciones del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Con gobierno de AMLO aumentaron las pérdidas en Pemex a más de 2.7 billones de pesos. Supera las pérdidas que se registraron en todo el gobierno de su amigo el priista Enrique Peña Nieto. Con el gobierno de López Obrador las ventas de petróleo por Pemex se redujeron en un 7.7%. Mientras que las exportaciones se cayeron en más del 17%. Adicionalmente, datos oficiales de Pemex indican que la refinería Olmeca produce 70% menos gasolinas de lo que había prometido AMLO. Por lo que la refinería no está dando las ganancias que costó, más de 160.000 millones de pesos, de los cuales se denuncia robó varios millones la Secretaría de Energía, Rocío Nale, quien ahora es millonaria, y tiene casas en zonas residenciales de Veracruz y Nueva York. Lo mejor de Héctor Rosales. Inseguridad en Ciudad de México. Motosicarios disfrazados de payasos asesinan a niño de 7 años llamado Joshua Tellez de un disparo en la cabeza en la farmacia de su familia en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Su padre Israel Tellez resultó herido en tórax el 31 de octubre. Finalmente se reporta en X que también habría fallecido. Resultado de 6 años de la política de seguridad de Claudia Sheinbaum y su secretario de seguridad, el acusado narcopolicía Omar García Harfuch, según informa el dictamen. Gobierno de Joe Biden generó un aumento de los costos de vida, inflación, de más de 20%. Se teoriza que la inflación se debe a los billones de dólares que se están usando para impulsar guerras y muerte en Ucrania, Israel y próximamente en China y Taiwán. Con Trump hubo 4 años de paz, por primera vez en décadas, no se inició ninguna guerra en el mundo. Electoral México. Consejera del INE, Claudia Zavala denuncia que hubo boletas falsas, boletas planchadas en Chiapas, en la elección a favor de Claudia Sheinbaum, boletas que no se doblaron para la entrada en la urna el 2 de junio, y cuyas marcas eran todas a favor de Morena. Se acusa que los partidos de oposición no denunciaron las irregularidades como si el PAN, PRI y PRD tuvieran un pacto para que Sheinbaum fuera impuesta con corrupción electoral en la presidencia de México. En otras palabras, que se dejaron ganar. Narcoelección de jueces. La reforma de López Obrador costaría 13.000 millones de pesos más que las elecciones presidenciales del 1 de junio de 2024. Sería imposible para los mexicanos votar por más de 800 jueces. Además, esto desmiente las mentiras sobre austeridad de la corrupción de López Obrador. La periodista mexicana Anabel Hernández revela que tiene audios en que narcotraficantes se preparan para meter dinero a campañas de jueces criminales y así controlar por elecciones el poder judicial. Hoy 5 de noviembre la Corte resuelve si se desecha la reforma parcialmente, para que Morena haga los cambios necesarios y deje de ser una reforma ilegal e inconstitucional. Con el gobierno de López Obrador, se multiplicó por 3 el número de migrantes ilegales que se integran a las filas de grupos criminales de la droga mexicanos. Según datos de la Fiscalía General de la República, en 2023 fueron detenidos 49 migrantes en México, que ya era un incremento significativo, y ahora en 2024 son 156 migrantes en grupos criminales mexicanos, principalmente de nacionalidades como guatemaltecos, haitianos, venezolanos, salvadoreños y hondureños. Esto, dígame usted si no, le está dando la razón a Donald Trump sobre que hay un problema regional. Con López Obrador surgieron 4 nuevos grupos criminales de la droga en México, y algunos de origen extranjero. 1.
Cártel de Aragua, venezolanos que se dedican al tráfico ilegal de migrantes, prostitución infantil en la Ciudad de México y fronteras sur y norte de México, han asesinado a varias mujeres venezolanas. 2. Cártel Gente Nueva el CGN, guatemaltecos, que opera en Chiapas y Guerrero, y que son responsables de la masacre de 19 personas en Tecpan, Guerrero al inicio del gobierno de la judía atea Claudia Sheinbaum en su guerra contra el grupo criminal Cártel Granados, que son cómplices del gobernador morenista de Chiapas. 3. Cártel Tabasco Nueva Generación, responsable de varios ataques en Villahermosa. 4. Cártel de Michoacán Nueva Generación. Hoy. Asesinan toda una familia en Tres Palos, en Acapulco, gobernado por Morena, incluido un niño de 12 años, se suma a cientos de asesinatos violentos, y el hecho brutal de que el alcalde de Chilpancingo fue decapitado. INAI lanza propuesta de supervivencia, le propone a Sheinbaum disminuir su presupuesto en 25% para que ella pueda quedarse con los 277 millones de pesos. Sin embargo, Sheinbaum dice que lo va a desaparecer. Esto claramente porque odia la transparencia y rendición de cuentas. La desaparición del INAI es una venganza personal de Sheinbaum por órdenes de López Obrador, ya que el INAI exhibió cómo el gobierno de AMLO robó 15.000 millones de pesos en Segalmex. En Zacatecas, gobernado por Morena, se roban 240 toneladas de minerales, ladrones sustituyeron los tractocamiones y roban los remolques, que no tienen geolocalización. Representante de la OEA, Alberto Pérez Cano negó los problemas más dolorosos de la región de Iberoamérica y Estados Unidos, dijo que son enemigos imaginarios la migración ilegal, y el avanzar de tiranías comunistas. Es como tener el elefante rosa en la habitación y negar su existencia. Estas declaraciones las hizo en W Radio. Decir esto es una traición a los pueblos de la región, dado que desde 1948 la OEA se ha promocionado falsamente como el organismo que combate tiranías comunistas o dictaduras en la región. En su historial negro la OEA apoyó golpes de Estado junto con comunistas para quitar gobiernos dictatoriales que se oponían al comunismo. Con su caída llegaron dictadores como Daniel Ortega a Nicaragua, o Hugo Chávez a Venezuela. Ahora la OEA apoya la represión brutal de los gobiernos demócratas contra los nacionalistas republicanos. Criminalizan las críticas a Kamala Harris como si se tratara de armas no letales y considera que esto es una guerra, lo cual es el discurso propio de un extremista, que indica que hay una democracia correcta y una incorrecta al descalificar a los pueblos como personas que no saben lo que les conviene cuando eligen a un gobernante no aprobado por el organismo. La respuesta de la OEA ante los crímenes de Maduro ha sido tibia y acorrea como lo solapa Joe Biden, quien liberó delincuentes venezolanos como Alex Saab, y levantó sanciones económicas impuestas a Venezuela por Donald Trump. Colombia. Con el gobierno de Gustavo Petro, exterrorista del M-19, informe de Naciones Unidas denuncia que aumentó en un 53% la producción de cocaína, que es equivalente a más de 2.600 toneladas de cocaína en 2023. El presidente de Colombia en su visita por México, reconoció que Claudia Sheinbaum formó parte de la guerrilla terrorista y narcotraficante M-19, Movimiento 19 de Abril, quienes colaboraron con el cártel de Medellín del difunto capo criminal colombiano Pablo Escobar, y quienes en noviembre de 1985, asaltaron el Palacio de Justicia de Bogotá, asesinando a más de 103 personas, y dejando miles de heridos. Según Petro, Claudia colaboró ocultando a multiasesinos de forma ilegal en México. Claudia Sheinbaum, hija de criminales del comunista movimiento de 1968, que terminó en el asesinato de una treintena de personas por estudiantes con ametralladoras de Sócrates Campos Lemus en la plaza Tlatelolco, Sócrates, supuesto líder estudiantil que seguía órdenes del criminal multiasesino priista Carlos Madrazo, colaborador de la familia Cárdenas, posteriores fundadores del PRD, y aliados del narcopresidente López Obrador. El falso movimiento del 68 fue un intento de golpe de Estado militar contra México. Sobre el atentado del 85, el plan, según reveló la mano derecha de Escobar, era matar al mayor número de jueces y ministros, y quemar los expedientes e investigaciones de la policía contra los políticos de izquierda de Pablo Escobar. Balacera. Asesinan la líder de la secta demoníaca Santa Muerte, la madrina Chayo María del Rosario, en León, Guanajuato. Como resultado colateral fueron asesinados 2 menores de edad, y 8 resultaron heridos.
Estaban en la calle frente a un mural del ídolo demoníaco Santa Muerte, cuando sujetos armados les dispararon. La bruja estaba probablemente relacionada en negocios criminales. Todos los 1 de noviembre rendían culto al ídolo en la calle. Rendir culto a la muerte es contrario a Cristo, que venció a la muerte, producto del pecado original, con la resurrección. Quien venera a la muerte viola el primer mandamiento. La Biblia decreta que deben ser ejecutados todos los practicantes de brujería y adoradores de ídolos falsos. Sinaloa. Guerra entre Chapos y Mayos cumple 57 días, supera los 492 asesinatos violentos. Medios de comunicación han dejado de contar los muertos. Sheinbaum ha decretado que se oculte la información. Más de 700 autos han sido robados por grupos criminales. Saldo negro. La falsa tradición de Día de Muertos creada comercialmente por el masón y comunista presidente Lázaro Cárdenas del Río hace poco más de 80 años, terminó con el saldo de decenas de personas asesinadas en ataques a balazos cerca de cementerios, mientras se realizaban actos de idolatría como llevar comida a los muertos. Los medios ocultaron todas las balaceras en Michoacán y Oaxaca. Sinaloa. Gobierno oculta asesinato de civiles por grupos criminales y peor aún asesinatos y abusos realizados contra civiles por ejército mexicano. Periódico El Debate reportó el asesinato del estudiante de medicina, Jason Zavala Rodríguez junto con su compañera sobre Calzada Heroico Colegio Militar. Gobierno de López Obrador engañó a México. Simuló gastos por más de 13.500 millones de pesos en ayuda humanitaria por desastres naturales, y lo gastó en sus obras públicas, donde sus hijos y familia tenían contratos a través de prestanombres como Amílcar Olán, sobrino de la prima de López Obrador, Felipa Obrador. También recordar que fue López Obrador quien desapareció el Fondo de Desastres Naturales. Acabas de escuchar Lo mejor de Héctor Rosales. Dale un me gusta. Comparte. Comenta. Hasta la próxima.